11:16 de la mañana, vos estás en Cítrica Radio. Yo también. ¿Y vos, Tuta? Yo no sé dónde estoy. ¿No sabés dónde estás? Esto es Cítrica, el 88.5 de tu dial de frecuencia modulada. Te cuento por si no sabías. Yo creo que estoy como en una la estratosfera. En una dimensión. ¿Sabías que de ahí te podés remontar a cualquier lugar que quieras ir? ¿Dónde estoy? Yo no estoy en... es verdad, vos estás en el universo, Tuta. A la gente que nos mira en Twitch.tv te sacaron del universo, mirá, te bajaron de un... Estaba en el Rey Universe. Qué cosa de loques, che, qué cosa de loques. Un programa de radio que se puede ver, chicas, se puede ver por twitch.tv/Cítrica Radio, se puede ver también a través de nuestra página web, que es citricaradio.com, y que tiene un botoncito muy visible que dice miranos. Está al lado de escuchanos. Arribita de todo en la página web, es muy simple de encontrar. También si tenés ganas de escucharnos y, por ejemplo, no te llega porque vivís muy lejos el FM 88.5, entras a citricaradio.com. Si citricaradio.com no te va, porque no tenés ganas, te bajás la aplicación. Bien. ¿Que te lleva cuánto? Un minuto. Un minuto te lleva, dale, no seas vague, chingüengüencha. No seas vague, chingüengüencha, no seas vague. Te bajás la aplicación y ahí todo divino, todo divine, escuchás donde querés, cuando querés. Es impresionante. Y hoy tenemos una consigna del día que está espectaculation. Es profesiones que nos dan un poquito de careta, que nos dan un poquito de miedito. Claramente, Yuta está picando en punta. Sí, hay que decirlo. Yuta y dentista están picando en punta lejos, sobre todo Yuta. Y con los ejemplos que venimos teniendo, Tuta, es lógico. Es muy difícil que no. Con los ejemplos en la actualidad argentina es lógico. Y queremos hablar un poquitito de eso con alguien que sepa, ¿no? No como nosotros que somos unos ignorantes. Vamos a hablar con la referente y titular de la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y Abriendo Caminos. Es militante antirrepresiva. Es amiga de la casa. Ya hemos hablado con ella hace un mes, 2 meses, nada más y nada menos que María del Carmen La Negra Verdú. Hola, Negra, ¿cómo estás? Bienvenida a Ya Fue de Vuelta, bienvenida a Cítrica Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, Negra. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. No, un placer. Cada día más sorprendides igual de todo lo que está pasando, ¿no? ¿A vos te sorprende lo que está pasando o ya estás curada de espanto a esta altura? No, mira, pasan cosas que realmente a uno le generan algún tipo de, no voy a decir sorpresa, porque sabemos de lo que estamos hablando, pero sí, cuando llevas 30 y pico de años creyendo que ya viste todo, bueno, escenas como las que hemos visto en estas últimas jornadas, con patrulleros, con policías armados con sus 9 en la cintura, rodeando la Quinta de Olivos, tocándole las sirenas a las 3 de la mañana al gobernador de la provincia, poniendo como bandera central, y esto no es un detalle menor, en su reclamo, por ejemplo, esa muy grande que se veía en Olivos que decía libertad ya a los 8 policías detenidos de la comisaría de La Tablada, que para algún desprevenido o desprevenida, ahí estaban haciendo referencia a los 8 policías que están presos desde hace unos meses a partir de que se confirmó la violación en manada y otro tipo de abusos sexuales y aplicación de tormentos contra 28 mujeres durante varios meses, desde noviembre del año pasado hasta principios de este año, en la seccional octava de La Tablada, en La Matanza. De esa gente están pidiendo la soltura, violadores y torturadores. Una locura. Semejante confesión de parte nos releva a nosotros de toda prueba cuando decimos que estos no son reclamos de trabajadores, claramente, y que el reclamo de impunidad está a la par del de más elementos para reprimir, y también, por supuesto, quieren más plata. Es que claramente. Y finalmente con estos métodos extorsivos la consiguieron, Negra, y justo se da una semana en la que se confirmó que el cuerpo encontrado en aquel cangrejal era el de Facundo Astudillo Castro. Y este es un caso que los tiene a ellos en el centro de la escena por un montón de indicios y de pruebas que se van teniendo en la investigación. Es otro caso más de desaparición forzada de persona, seguida de muerte, asesinato, y otra vez la policía bonaerense en el centro, Negra. Así es. Vos sabés que desde diciembre del 83... En el archivo tenemos registrados 203 casos de desapariciones forzadas con intervención de distintas fuerzas de seguridad. Si no interviene una fuerza de seguridad,
no es una desaparición forzada, Claro. claramente, Claro. y la policía bonaerense tiene su buena cuota, a punto tal que de las 3 desapariciones forzadas que tuvimos durante la cuarentena, Luis Armando Espinosa en Tucumán, Francisco Javier Cruz y Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense es responsable de 2 sobre 3, eso nos está diciendo algo muy claramente. Y vos fijate que el tema de Facundo no estuvo ajeno tampoco en esta azonada o amotinamiento policial, porque justamente varios de sus voceros, cuando se les preguntaba por qué no iban contra Berni, que en definitiva es el ministro del que dependen, Claro. decían, no, con Berni no tenemos nada que objetar porque no tomó ninguna medida de sanción contra nadie por el caso de Facundo. Tremendo. Y ni siquiera decían el caso de Facundo, Nela, decían el caso de Bahía Blanca. El caso de Bahía Blanca. Bueno, tremendo. Sí, sin ninguna duda. Recién mencionabas a Berni, ¿no? Y esto que de algún modo lo que demuestra es que la policía bonaerense se siente respaldada y acompañada por la figura de Berni. ¿Qué te pasa a vos con este rol que está cumpliendo el ministro de Seguridad? ¿Coincidís con esta nueva consigna que estamos pidiendo mucho, es de que Berni renuncie? ¿Qué te pasa también con otras, digamos, por ejemplo, el gobernador de la provincia, que tampoco está diciendo mucho respecto a la figura y el rol de Berni? ¿Qué sentís que tiene que pasar a partir de ahora? ¿Que esto es un punto de inflexión? ¿Que tiene que pasar algo? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, en primer lugar, la consigna fuera Berni para Correpi ha sido central, sí. Y no solo desde la desaparición de Facundo Astudillo Castro seguida de su muerte, sino desde el instante mismo en que se anunció su designación. O sea, nadie que haya vivido o haya leído los medios argentinos en los últimos 15 años o un poco más puede ignorar quién es Sergio Berni. Claro. Un teniente coronel retirado que cuando todavía formaba parte del ejército argentino, aprovechando su condición de médico, se infiltró entre los obreros de la mina de Río Turbio para pasar informes al poder político sobre las asambleas que presenciaba, insisto, aprovechando su condición de médico sin denunciar que trabajaba para la gobernación. Sí. En esos años, posteriormente mucho más visible y mucho más notoria su intervención como secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde nos cansamos de verlo disfrazado de Rambo bajando de un helicóptero en la Panamericana para reprimir trabajadores y trabajadoras, para hacer provocaciones que permitieran su mayor criminalización, como la del gendarme Carancho, su directo subordinado en ese momento, y encima después llevándose a la gente presa a Campo de Mayo, con el simbolismo que tiene eso en un país con 30.000 desaparecidos y desaparecidas, muchos de los cuales pasaron por ese principal centro de exterminio que fue Campo de Mayo. Berni, responsable, junto con otros personajes que todavía siguen en la palestra política y con lugares destacados, como el actual intendente de Mar del Plata, Montenegro, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, o la propia Vidal, que era la secretaria en asuntos sociales del gobierno de Macri en la ciudad, responsable de la represión en el Indoamericano en diciembre de 2010 y de 3 muertes durante esa represión en ese operativo conjunto donde Gendarmería y Policía Federal, comandadas entonces por Berni, coordinaron con la metropolitana que dirigía Montenegro el ataque a las familias, generando esas 3 muertes por balas de la metropolitana, pero con el perímetro establecido por las fuerzas federales. Entonces, ya cuando se hablaba en diciembre del año pasado de la posibilidad, incluso antes del cambio de gobierno, de que Berni fuese el ministro de Seguridad de la Nación, y después cuando se anunció su definitiva designación en la provincia de Buenos Aires, dijimos, esto es para más represión, jamás, no es nada compatible el discurso en materia antirrepresiva que algunos funcionarios del gobierno nacional vienen llevando adelante dentro de esa heterogeneidad que es el Frente de Todos, que va desde organizaciones sociales que están protagonizando y sosteniendo, por ejemplo, la defensa del derecho de vivienda en la provincia de Buenos Aires, hasta personajes como Massa que construyeron su carrera política de la mano de la profundización de la represión. Decíamos, es absolutamente incompatible esta coexistencia, y sin embargo allí estamos. Lo cierto es que por qué sigue Berni en su cargo no lo podemos responder nosotros, eso lo tienen que responder quienes lo sostienen y quienes tienen la capacidad política
para echarlo, pero lógicamente durante estos 10 meses de gestión lo único que hizo fue sumar puntos para que esa consigna fuera Bernie y tomase todavía más encarnadura. Ni hablar de la desaparición de Facundo Astudillo Castro para acá, pero si contemplas esos 10 meses de gestión, nuestro archivo registra 46 muertes en la provincia de Buenos Aires por el gatillo fácil, en lugares de detención o en otras modalidades, 33 de esos casos con protagonismo exclusivo y excluyente de la policía bonaerense que él dirige en forma directa. Otros de los casos son, por supuesto, el servicio penitenciario, que depende de otro ministerio, o de fuerzas federales, pero que ocurren en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto concluye con esa capitulación que vimos en los mensajes tanto del presidente de antes de anoche como del gobernador Kicillof ayer a la mañana, anunciando una base salarial para las fuerzas de la policía bonaerense que prácticamente duplican el sueldo básico de cualquier docente, pero que además, si a esos 44.000 pesos de base le sumás los adicionales que tienen todos, como es el dinero que se triplicó para la compra de uniformes, las horas adicionales, etcétera, llegás a un piso en realidad de 60.000 pesos, decime qué laburante tiene 60.000 mangos como piso sin pesos, y en ese anuncio de Kicillof, quien estaba a su diestra, así como Massa estuvo a la diestra del presidente Fernández, y a quien apenas terminó el anuncio, Kicillof saludó con un puño con puño después de llamarlo, fue Sergio Berni. Entonces allí tenemos un elemento más para insistir con esta consigna. Totalmente, María del Carmen. Hoy justo también arrancábamos el programa nosotros mencionando eso, ¿no? Ese saludo que es un símbolo también, entre el gobernador y su ministro de Seguridad. Estamos hablando con María del Carmen, la Negra Verdú, es abogada, es referente y titular del CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional y Abriendo Caminos, es militante antirrepresiva. Y María del Carmen, Esto que sucedió con la policía bonaerense desató un poquito un debate por la posible sindicalización de la policía en la Argentina, como si eso fuese a ser una solución a esta problemática. Y lo que tenemos como datos concretos, por ejemplo en Estados Unidos, donde la policía está sindicalizada, es que a partir de la sindicalización aumentaron exponencialmente los casos de violencia policial. Por ejemplo, en Chicago apenas se sindicalizó, aumentaron 40% los casos de violencia policial, y así a lo largo y ancho del mundo, según lo que yo pude averiguar. ¿Qué pensás vos? ¿Por qué pensás vos que se instala el tema de la sindicalización y qué pensás, qué efectos puede llegar a tener eso? Bueno, en primer lugar, seamos claros con los términos. Sindicato, gremio, huelga, paro, medida de fuerza, son términos que corresponden a formas de organizarse y a métodos de lucha de la clase trabajadora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir si cuando hablamos de un policía, un gendarme, un agente del servicio penitenciario, estamos hablando de alguien que forma parte de la clase trabajadora. Y si ese sindicato, por ejemplo, como ellos lo llaman, puede estar incorporado a una federación o a una confederación sindical, como de hecho sucede ya en la Argentina, a pesar de que no tienen reconocimiento oficial, con algunas organizaciones autodenominadas sindicales por la policía que han sido reconocidas por la CGT o por otras federaciones de gremios, con lo cual, por lo pronto, ahí ya hay un efecto práctico. Ni siquiera tienen que tomarse el trabajo de infiltrarte para saber cuál va a ser el próximo plan de lucha, porque tenés al Cobani sentado en la mesa de discusión tomando nota de lo que dice cada referente sindical, las medidas que se proponen, los planes de autodefensa, etcétera. De manera absolutamente contundente y desde hace décadas, porque discutimos esto por primera vez a mediados de la década del 90, cuando hubo una sonada policial similar a esta en la provincia de Mendoza, y algunos partidos de izquierda salieron a decir que era una huelga de trabajadores. CORREPI sostiene que un policía, cualquier integrante del aparato represivo estatal, no puede ser caracterizado como trabajador en términos conceptuales. O sea, una cosa es la dirección del diccionario, la definición del diccionario de la Real Academia, que dice trabajador es el que cobra un salario por su trabajo. Otra cosa es conceptualmente nosotros y nosotras definimos quién es o no un potencial compañero, un trabajador, un obrero, etcétera. Para formar parte de lo que llamamos clase trabajadora en esa, y hago hincapié en la concepción
en tanto conceptual y no simplemente descriptiva, Sí. porque nos suelen contestar a esto, venden su fuerza de trabajo, cobran un salario, los ampara una obra social, el día de mañana tienen una verde retiro, entonces da lo mismo si sos policía, empleado administrativo, docente, médica, o simplemente una monotributista que hace tareas informales. Tal cual. Para asumir la condición de trabajador no hace falta, por supuesto no es un requisito y esto lo sabemos perfectamente, que subjetivamente en el caso individual estemos hablando de un determinado nivel de desarrollo de la conciencia, porque eso implicaría estar haciendo un análisis con el revolucionómetro a cada uno y cada una para ver si el obrero que para que le aumenten el salario tiene un horizonte en la revolución socialista o no. No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que para poder definir a alguien como parte de la clase trabajadora se requiere como piso mínimo que no esté del lado de los explotadores, Claro. que no sea parte de su fuerza de choque para el control y disciplinamiento social. O sea, más allá de cuál sea su origen en términos de clase, si nació en una villa, en un barrio popular o es el hijo de un obrero metalúrgico, Sí. el que toma la decisión de sumarse y convertirse en verdugo de su propia clase se autoconvierte en un desclasado automáticamente. Y esto, vos fíjate cómo está en el sentir popular, en la cultura popular, con aquello de ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sí. Tal cual. O sea, mejor descripción no la he encontrado ni en Trotsky, cuando habla de que el obrero que se convierte en policía no es un policía obrero, sino que es un policía de la burguesía. Lo dice mucho más claro la cumbia, Tal y lo cual. perciben de manera mucho más clara esos pibes y pibas, porque es lo que sucede en la realidad. Total. Ese tipo dejó de pertenecer, dejó de poder referenciarse en su clase de origen, y se desclasó, y la idea de desclasamiento es muy clara. Vos fijate que cuando durante la gestión de Vidal fue la huelga docente, Sí. con el tremendo accionar represivo, espionaje, todo tipo de hechos violentísimos por parte de la gobernación para desactivarlo, parte de esa campaña, ¿te acordás que reclutaban voluntarios para dar Sí. clases en las escuelas, etcétera? Parte de esa campaña fue la policía bonaerense con Sí. el cartelito que decía, Vidal, mandanos las maestras que te las devolvemos con vocación de servicio. Tal cual. Totalmente. Tal cual, Totalmente. nena. Allí es donde queda claro, quiero profundizar un poquito esta idea, si Sí, me dan sí, el espacio, por supuesto. y no arruino el programa, No, Para nada. al porque hemos contrario. escuchado en estos días, en el torno de este debate, desde sectores autodenominados de izquierda, que nos dicen, por ejemplo, un docente también forma parte de la tarea represiva o implementa las políticas represivas Sí. estatales porque neutraliza la conciencia revolucionaria de las jóvenes y los jóvenes. Eso es un error de concepto machazo, Total. por no utilizar una expresión menos académica. ¿Por qué? Porque enseñar es un hecho fecundo y la educación en ambos sentidos, desde el lugar del que educa y desde el lugar que del quien es educado, es un hecho fecundo Sí. que permite que pueda existir la emancipación. O sea, por descontado que todos conocemos maestros o maestras que reproducen las ideas del sistema sin el menor cuestionamiento, sin incentivar el pensamiento crítico, pero existe la posibilidad, y de hecho lo vemos en la práctica cotidianamente, de que eso se modifique y genere un hecho de emancipación, y si no, preguntale a Paulo Freire. Claro. En cambio, de un tiro en la cabeza a otro ser humano, no se emancipa ni la víctima ni el victimario, nunca. Está en las antípodas del proceso creativo, sanador, productivo de cualquier tarea de las que caracteriza a las trabajadoras y trabajadores. Totalmente, Total. nena. Negra, bueno, por todo lo que Y lo hemos... último que te agrego sobre Sí, esto, sí. a lo que vos decías de los sindicatos en Estados Unidos, que Sí. es una estricta verdad. Sí. A ver, existen en Argentina agrupaciones como Apropol, Cipova, Sí. Apropova, muchísimas otras, hay prácticamente una o dos por provincia y varias a nivel nacional que se autodenominan y se publicitan como sindicatos policiales. Esas agrupaciones tienen sus páginas web, Sí. que todos podemos visitar, y en esas páginas web, como en toda página de una organización de este tipo, hay una declaración de principios, o hay un estatuto, o hay un quiénes somos, o cuáles son nuestros objetivos. Sí. En todos los casos, hay dos cuestiones que no vas a encontrar en ninguna declaración de principios de un sindicato, que no vas a encontrar en ningún pliego de reclamos de ningún gremio.
Punto 1, la reivindicación de la fuerza, servidores de la patria, reserva moral, etcétera, etcétera. Tal Decime cual. qué laburante empieza su pliego de reclamos reivindicando a la patronal. Tal cual. En segundo lugar, y a la misma altura, el reclamo de impunidad. En todos los casos, estuvo en esta protesta y sigue estando en esta protesta el reclamo de cese de disponibilidades, de exoneraciones Sí. en el ámbito administrativo interno y cierre de las causas, lo que mencionaba del cartel de los violadores de la Tablada, por ejemplo, Sí. y también de muchos otros carteles que hemos visto con los apellidos de los pocos policías que tenemos presos por causa de gatillo fácil. Claro. En España, cuando el gobierno español se vio forzado por el reclamo popular a establecer un cese el fuego y una tregua con los militantes de la ETA, Sí. quienes se sentaron frente al primer ministro y le pusieron la pistola sobre la mesa y le exigieron que dejara sin efecto el cese al fuego, Sí. fueron los referentes del sindicato español. Tal cual. Se convertiría en un factor de poder, además integrado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por 100.000 tipos armados. Es una... Claro. No. Eso no es poder de negociación, eso es poder de extorsión. Sí. Tal cual. Sí. Tal cual. Así de claro. Hemos, bueno, por todo lo que venías comentando recién y por las cosas obvias que hemos visto en función de este supuesto reclamo salarial, que claramente nada tenía que ver con eso, sino justamente lo que hacían era pedir impunidad, como bien vos dijiste, y así y todo, desde el Estado se le brindó la respuesta y de hecho han tenido una respuesta mucho más rápida y efectiva a sus reclamos, entre comillas, que un montón de otros sectores realmente trabajadores, como bien mencionabas, como por ejemplo los docentes, como el personal de salud, que no importa cuánto reclamen, muchas veces se le hace oídos sordos e incluso quienes están reclamando hoy los van a reprimir. Teniendo en cuenta esto, que el reclamo de la policía fue escuchado tan rápidamente y de hecho han obtenido respuesta, ¿qué tenemos que esperar ahora? ¿Cómo crees desde tu experiencia que sigue esta historia ahora? ¿Qué va a pasar? En primer lugar, me parece que es importante destacar que el reclamo monetario es importante, no Claro. es una cuestión que no haya existido, y se explica por dos razones fundamentalmente, la furia con que lo llevaron adelante. Por un lado, no te olvides que esta misma semana el presidente de la Nación anunció el plan de fortalecimiento de seguridad Total. con eje centralmente en la provincia de Buenos Aires, con una caja que no sabemos de dónde la sacó, porque para pagarle a los trabajadores y las trabajadoras de la salud No hay. que se están jugando la vida por todos y todas, dicen que no tienen plata, una caja de 38.000 millones de pesos. Los tipos ven pasar esa guita y Claro. quieren su pedazo. Olvídate. Así, simple y en criollo. Claro. En segundo lugar, es cierto, como vienen diciendo, que han perdido buena parte de sus ingresos, pero no se refieren solamente a la desvalorización que hemos tenido y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de absolutamente todo el mundo en la Argentina Tal cual. en los últimos 4 años, con la inflación, con la crisis, o en este periodo de cuarentena por la imposibilidad de trabajar o de trabajar a full. Sí. Se están refiriendo fundamentalmente a la crisis que les metió la irrupción de las fuerzas federales hace ya unos cuantos años, pero cada vez más creciente y sobre todo con esta nueva inyección de 4.000 gendarmes que se anunció en el mismo plan de fortalecimiento y anteriormente en el plan Centinela de la semana anterior, Sí. que les pone en crisis su principal ingreso, que es la caja paralela, que es la caja de la recaudación ilegal, Tal cual. que o la pierden a manos de las fuerzas de seguridad que aparecen en las barriadas populares o la tienen que compartir. Exacto. Y no te olvides también que la cuarentena ha sacado de la calle, por imposición del aislamiento social preventivo y obligatorio, a buena parte de las personas que son el target habitual de esa recaudación a través de la extorsión, que son quienes viven precariamente de tareas informales en la vía pública. Claro. Vendedores ambulantes, artistas callejeros, abrepuertas, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí viene la furia en torno de la cuestión monetaria. Pero además, también tenemos que tener en cuenta que esta movida de la policía fue fogoneada y aprovechada muy a fondo por los sectores más reaccionarios de una derecha que no está para nada agazapada, está ahí y muy visible, Tal y la cual. vemos en el obelisco quemando barbijos, por ejemplo, Exacto. que fueron quienes recién salieron a repudiar, por ejemplo, la presencia armada y con patrulleros en la Quinta de Olivos,
cuando ya estaba prácticamente hablando el presidente, Sí. porque hasta ese momento lo que habían hecho era acompañar la protesta y aplaudirla, y también por no solamente esa oposición del macrismo, del expertismo, del Sí. López Centurionismo, etcétera, sino también de los sectores de ese mismo cuño con determinados matices o características algo diferentes, que, como decía, están dentro de la heterogeneidad del Frente de Todos, y concretamente estoy hablando de Sergio Massa, el padre del proyecto del plan de fortalecimiento de seguridad. Sí. Totalmente. Sí, exacto. No es, viene de adentro también. Viene de adentro. Sí, claramente. También. Claramente, ¿o no? Claramente. Vos me decís, ¿y ahora qué? Y bueno, ahora qué, todavía la cosa no se ha desactivado, pero lo real y concreto es que han obtenido un triunfo que no ven los trabajadores y trabajadoras, que en cambio son reprimidos por esta misma policía, como ocurrió durante la protesta. Sí. En varias situaciones, en la toma de Guernica, Sí. 2.500 familias amenazadas por la policía con el desalojo, como ocurrió en la matanza con los trabajadores y trabajadoras de Claucol. Estuvimos allí en la comisaría primera de San Justo tratando de lograr la liberación de 11 personas al mismo tiempo que sucedía la movilización en Olivos. O sea, no es que dejaron de laburar, de hacer lo que se les manda hacer. No. Hay una explicación también a esta rápida sesión de los reclamos, concesión de los reclamos, que tiene que ver con lo que cualquier persona dueña de un perro de guardia, de ataque, sabe perfectamente. Lo tenés que tener bien alimentado para que no se te dé vuelta y te muerda a vos. Exacto, tal cual. Sí. María del Carmen Verdú, abogada, referente y titular de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Conceptos clarísimos, y veremos cómo sigue esto. Negra, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad es que cada vez que hablamos con vos es muy interesante y genera muchas cosas en la audiencia que nos inundan a mensajes. Así que te agradecemos muchísimo por tu disponibilidad, por tu tiempo y también por la docencia, con la claridad y la docencia con la que te tomás a explicar estos temas. Compañeros, compañeras, el agradecimiento nuestro, y tenemos que convocar juntos y juntas a la más amplia unidad de quienes defienden los intereses populares para no solo repudiar enérgicamente este tipo de motines, sino también para exigir su innegociable castigo y para seguir defendiendo los intereses de los trabajadores. Total. Sin Un duda. abrazo, gracias. Total. Abrazo Gracias enorme, a vos, Negra. Negra. María del Carmen Verdú, la Negra, con nosotros en Ya Fue, en el aire de Cítrica Radio. Sí, perdón, recordamos también que en las redes de CORREPI, Sí. CORREPI es una organización sin fines de lucro, Sí. y obviamente para poder sostenerse y poder sostener el laburo que hacen necesitan de el aporte, porque lamentablemente este universo, este mundo se mueve a través del dinero. Entonces para que puedan seguir sosteniendo todo lo que hacen, si hay alguien que pueda aportar, el número de CBU para colaborar con este espacio está en sus redes sociales. Totalmente, cumplen un rol fundamental donde no está el Estado en las situaciones de violencia policial. Ahí está la CORREPI. Chickens, 11:45, vamos con un tema nuevo, Militantes del Clímax, Panorama, estreno en Cítrica Radio. Quédate en Ya Fue, dale.